En la antigua tierra de Israel, el Dios Eterno estableció leyes distintas de las naciones circundantes. Estas leyes no eran meramente económicas, no eran meramente sociales, no eran meramente legales, eran espirituales, porque en Israel cada ley revelaba algo acerca del carácter del Dios Eterno. Y entre las instituciones más profundas de todo el Antiguo Testamento estaba esta, el pariente redentor. Era más que una costumbre familiar, más que un arreglo legal, más que una transacción financiera, era una imagen viva de la redención misma. Y por medio de ello, el Dios Eterno incrustó dentro de la misma estructura de Israel una sombra profética de la salvación que un día vendría por medio del Mesías. Para entender plenamente el Evangelio, debes entender al Redentor. Porque antes de que Yeshua fuera llamado Salvador, fue anunciado de manera anticipada como Redentor. El término hebreo del pariente redentor es Goel y significa uno que redime en favor de un familiar. Bajo la ley de Moisés, si un israelita caía en pobreza, perdía su tierra, se vendía a servidumbre o moría sin herederos, un pariente cercano tenía tanto el derecho como, en ciertos casos, el deber de intervenir. Ese familiar podía restaurar lo que se había perdido, podía recomprar la tierra, podía liberar a la familia de la esclavitud, podía preservar el nombre de una familia, podía restaurar la herencia, podía defender al vulnerable. Se convertía en el redentor de la familia. Y esto no era un simple sentimiento opcional, era responsabilidad de pacto. Porque en Israel la herencia familiar importaba, la tierra importaba, el nombre importaba, el legado importaba. ¿Por qué? Porque la tierra de Israel no pertenecía en última instancia al hombre, le pertenecía al Dios Eterno como se declara en Levítico 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Cada familia en Israel había recibido herencia por asignación divina. Perder esa herencia no era simplemente una dificultad financiera, era pérdida de pacto. Y el Dios Eterno proveyó restauración. Imagina a un hombre en Israel, un padre, un esposo, un proveedor. Llegan tiempos difíciles, las deudas aumentan, la cosecha falla, las circunstancias colapsan y eventualmente debe vender su propiedad, quizás incluso venderse a sí mismo a servidumbre para sobrevivir. En otras naciones eso podía ser permanente, generaciones arruinadas, linaje borrado, familia destruida, pero no en Israel, porque el Dios Eterno construyó la redención dentro del sistema. Un familiar cercano podía levantarse, pagar el precio y recomprar lo perdido. Ese hombre se convertía en el Redentor, restauraba la herencia, restauraba la familia, restauraba el futuro. Pero no cualquiera podía redimir, el Redentor tenía que calificar, tenía que ser un pariente cercano, debía estar conectado por sangre, ningún extraño podía cumplir el rol. La redención requería relación, el Redentor debía pertenecer a la familia, no era caridad externa, era salvación desde adentro. Además, el deseo no era suficiente, la emoción no era suficiente, debía poseer recursos suficientes. Si no tenía los medios, no podía redimir. El precio debía pagarse completamente. El problema era que nadie podía forzar la redención. Aunque estuviera calificado, aunque fuera rico, aunque fuera familiar, el Redentor debía escoger, debía aceptar voluntariamente la responsabilidad. Porque la redención no es solo poder, es amor sacrificial. En ningún lugar se ve esto más bellamente que en el libro de Ruth. Una hambruna golpeó la tierra. Elimelec salió de Belén con su esposa Noemí y sus 2 hijos. Viajaron a Moab. Allí ocurrió la tragedia. Elimelec murió. Luego ambos hijos murieron. Noemí quedó viuda. Sus nueras quedaron viudas, sin esposos, sin hijos, sin herencia, sin cobertura, sin futuro. Noemí regresó a Belén quebrantada, y Ruth, su nuera moabita, vino con ella. 2 viudas destituidas, sin provisión, sin seguridad, sin posición. Y en esa condición se necesitaba un redentor. Booz aparece, un hombre rico, un hombre justo, un pariente del esposo fallecido de Noemí. Él calificaba, y cuando vio a Ruth espigando en su campo, la misericordia comenzó a moverse. Pero Booz no solo sintió compasión, persiguió una redención legal. Porque la redención bíblica no es bondad aleatoria, es restauración legal. Booz buscó redimir la tierra de Noemí y casarse con Ruth para preservar la línea familiar. Pero había un problema, había otro familiar más cercano que Booz. Y bajo la ley, el redentor calificado más cercano tenía el primer derecho. Así que Booz lo confrontó públicamente, presentó el caso. ¿Redimiría él? Al principio el hombre dijo que sí, pero cuando supo que la redención implicaba tomar a Ruth y preservar el nombre del difunto, rehusó. ¿Por qué? Porque la redención le costaría, afectaría su herencia, requeriría sacrificio. Así que se apartó.
Y entonces Boaz declaró: «Yo redimiré». Y en ese momento, el Redentor dio un paso al frente. Boaz no es simplemente un buen hombre en una historia de amor. Es una imagen profética, porque Ruth era una extranjera, una forastera, desamparada, pobre, sin herencia, dependiente completamente de la gracia. Y Boaz estaba relacionado por la línea de pacto. Tenía riqueza suficiente para redimir. Estaba dispuesto a pagar. Asumió responsabilidad públicamente. Restauró su herencia. La introdujo en la familia del pacto. Esto no es imagen accidental. Esto apunta hacia adelante, hacia el Mesías. Espiritualmente, nosotros somos Ruth. Perdimos lo que no podíamos restaurar. La humanidad cayó en el Edén. La herencia fue perdida. El dominio fue perdido. La relación con el Dios eterno fue quebrantada. Y entonces entró la esclavitud, entró la muerte, entró el pecado. Y ningún ser humano podía recomprar lo que Adán perdió. Estábamos espiritualmente en bancarrota, esclavizados, separados, incapaces de redimirnos a nosotros mismos. Necesitábamos un redentor, pero no cualquier redentor, uno calificado. En el mundo antiguo de Israel, la redención nunca fue meramente transaccional, era relacional, era de pacto, era restauradora. Cuando un pariente redentor se levantaba, no simplemente pagaba una deuda, asumía responsabilidad por la persona conectada a esa deuda. No simplemente compraba tierra, restauraba una familia. No simplemente preservaba propiedad, preservaba un legado. Y en esto, la institución del pariente redentor reveló una de las imágenes proféticas más profundas de toda la Escritura. La redención no termina con el rescate, culmina en relación, porque el Redentor no solo restauraba la herencia, frecuentemente llevaba al redimido a su propia casa. Y aquí es donde la historia de Ruth se vuelve aún más poderosa, porque Boaz no solo redimió las circunstancias de Ruth, tomó a Ruth como su esposa. Y eso nunca fue solamente acerca de Ruth, fue un adelanto, una sombra, un vistazo profético de lo que el Mesías haría por su pueblo. Después de que Boaz redimió a Ruth, la Escritura dice: Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer. Ruth 4:13. Observa esto cuidadosamente. La redención llevó a unión, el pago llevó a pacto, la restauración llevó a relación. El Redentor no permaneció distante del redimido, se unió a ella. Y esto es precisamente lo que el Mesías hace. No simplemente salva a los pecadores del juicio, los une a sí mismo, los trae a unión de pacto, los hace suyos. La congregación no es simplemente humanidad perdonada. La congregación es la novia redimida del Mesías. Muchas personas entienden la salvación solamente como escapar del infierno, pero la redención bíblica es mucho más profunda que eso. Yeshua, Jesús, no murió meramente para mantenerte fuera del juicio, murió para traerte a relación. No te redimió solamente para quitar el castigo, te redimió para hacerte familia, para unirte consigo mismo. Como enseña Efesios 5:25-27, Yeshua amó a la congregación y se entregó a sí mismo por ella. Ese es lenguaje de Redentor. Se entregó por ella, no meramente por una transacción legal, sino para unión de pacto. En el antiguo Israel, el matrimonio frecuentemente implicaba un precio de novia. El esposo pagaba un costo para asegurar el pacto. De igual manera, Cristo pagó por su novia. Pero su pago no fue plata, ni oro, ni ganado, ni tierra. El precio de su novia fue su propia sangre. Hechos 20:28 dice: la congregación del Dios eterno, la cual él ganó por su propia sangre. Piensa en eso. No fuiste adquirido a bajo precio, fuiste valorado infinitamente. El Hijo del Dios eterno consideró que valías su sufrimiento, valías su sangre, valías la cruz. Eso es redención. El Redentor restauraba la herencia, y por medio de Cristo, nuestra herencia es restaurada. Lo que Adán perdió en el Edén es recuperado en el Mesías. Adán perdió comunión con el Dios eterno, dominio sobre la creación, vida espiritual, inocencia, acceso al paraíso, autoridad bajo el Dios eterno. El Mesías restaura todo eso. Por eso la Escritura llama a los creyentes herederos del Dios eterno y coherederos con el Mesías. Romanos 8:17.
La redención no solamente te salva de algo, te restaura para algo. Eres restaurado a la herencia, restaurado a filiación, restaurado a autoridad, restaurado a comunión, restaurado a vida eterna. Bajo el sistema del pariente redentor, parte de la redención implicaba preservar el nombre del difunto. ¿Por qué? Porque en Israel el nombre y la línea de una familia importaban. Sin redención, un linaje podía desaparecer, un legado podía ser borrado. Pero el Redentor preservaba el futuro. Y espiritualmente, Yeshua, Jesús, hace lo mismo. El pecado habría borrado a la humanidad bajo juicio, pero Yeshua intervino, preservó un pueblo para el Dios eterno, un linaje santo, una familia redimida, una casa espiritual. Como dice 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son un pueblo escogido, los sacerdotes del Rey, una nación santa. La redención crea un pueblo. Antes de ser redimida, Ruth espigaba en el campo de Booz, recogía sobras, sobrevivía por gracia, no tenía derecho alguno, no tenía reclamo, no tenía mérito. Todo lo que recibía venía por misericordia. Y esa es la condición de todo pecador antes de la redención. Nos acercamos a el Dios eterno sin nada, sin mérito, sin derecho, sin reclamo, solo gracia. Y sin embargo, la gracia es donde comienza la redención. Ruth primero encontró a Booz en el campo, antes de encontrarlo en la puerta. Igualmente muchos primero encuentran a Yeshua por gracia, antes de comprender el costo total de la redención. Booz redimió a Ruth públicamente en la puerta de la ciudad. ¿Por qué? Porque la puerta era el lugar de juicio legal y testimonio. La redención debía establecerse públicamente, presenciada, declarada, reconocida. De igual manera, la redención de Cristo no fue escondida, fue crucificado públicamente, ante testigos, ante gobernantes, ante multitudes. La transacción de la redención no fue secreta, abiertamente llevó el precio, abiertamente llevó la vergüenza, abiertamente declaró la victoria. Y cuando clamó, consumado es, Juan 19:30, esa fue la declaración de redención completada, deuda pagada, precio satisfecho, redención asegurada. En Ruth 4, el redentor más cercano se quitó la sandalia como confirmación legal de que cedía su derecho. Simbolizaba la transferencia del derecho de redención. Esta extraña costumbre revelaba algo más profundo. Alguien tenía que renunciar a su reclamo para que el verdadero redentor pudiera actuar. Espiritualmente, la ley podía revelar el pecado, pero no podía redimir. Los sistemas religiosos podían exponer culpa, pero no podían salvar. Solo el Mesías podía cumplir lo que todos los demás no podían. Solo él tenía el derecho y el poder para redimir completamente. Booz fue honorable, pero Jesús es mayor. Booz redimió a una mujer, Yeshua redime multitudes. Booz pagó plata, Jesús pagó sangre. Booz restauró tierra temporal, Jesús restaura la herencia eterna. Booz se casó con Ruth, Jesús se une a su congregación. Booz preservó una línea familiar terrenal, Jesús crea un reino eterno. Booz era una sombra, Cristo es la sustancia. La redención no es solamente teología, cambia cómo te ves a ti mismo. Porque si Yeshua, Jesús, es tu redentor, entonces no estás abandonado. Ruth era vulnerable y estaba sola, pero el Redentor la vio. Igualmente, ningún creyente es olvidado, ningún dolor es invisible, ninguna pérdida pasa desapercibida. Tu Redentor te conoce. No eres definido por lo que perdiste. Ruth perdió a su esposo, su seguridad, su futuro y su posición. Sin embargo, la redención reescribió su historia. Igualmente, tus fracasos, pérdidas, heridas y pasado no definen tu identidad final. La redención significa, lo que se perdió no es el final de tu historia. Tu futuro está asegurado por el pago de otro. El futuro de Ruth no dependía de su habilidad para recuperarse a sí misma, dependía de la intervención del Redentor. Igualmente, tu salvación no descansa en autorrescate, descansa en la obra terminada del Mesías. Y luego viene uno de los detalles más impactantes de la Escritura. Booz y Ruth llegaron a formar parte del linaje del rey David y eventualmente del linaje de Yeshua. Piensa en eso. Una viuda moabita, una extranjera, una forastera, traída por redención, se convierte en parte de la línea mesiánica. Eso no es incidental, es profético, porque la redención no solo restaura, eleva. El Dios eterno toma a los de afuera y los hace parte de su historia redentora. Aunque la redención está asegurada, su plenitud todavía se está desarrollando. Los creyentes son redimidos espiritualmente ahora, pero esperan la redención completa del cuerpo y de la creación. Romanos 8:23 dice, esperamos ansiosamente que tengamos nuestros cuerpos redimidos y puestos en libertad.
Esto significa, el Redentor ya pagó el precio, pero la restauración final aún viene. Un día, los cuerpos serán glorificados, la creación será renovada, la muerte será abolida, el sufrimiento terminará, la novia será plenamente unida con el Mesías. La obra del pariente redentor no es parcial, es total. Él restaura todo. La antigua pregunta permanece para cada alma. ¿Te ha reclamado tu Redentor? Porque la redención es ofrecida, pero debe recibirse. Ruth tuvo que venir bajo la cobertura de Booz, tuvo que confiar en su provisión, tuvo que recibir su redención. Igualmente, la redención del Mesías debe ser recibida personalmente, no admirada desde lejos, no solo reconocida intelectualmente, no meramente respetada culturalmente, recibida por fe. Todo el mensaje puede resumirse así. Estábamos espiritualmente en bancarrota, perdimos nuestra herencia por el pecado, no podíamos recomprarnos, la ley expuso nuestra deuda pero no podía redimirnos. Entonces el Dios eterno se hizo hombre, entró en nuestra línea familiar, calificó como nuestro pariente, vivió sin pecado, poseía el precio, pagó voluntariamente con su sangre, aseguró públicamente la redención, restauró nuestra herencia, nos hizo su novia y regresará para la consumación total de la redención. Ese es el evangelio escondido en las leyes de redención de Israel. El pariente redentor nunca fue simplemente una antigua costumbre legal, fue profecía en forma legal, un adelanto divino, una sombra de pacto, un retrato teológico. Le enseñó a Israel a esperar un redentor, no meramente un rey, no meramente un profeta, no meramente un libertador, sino uno que se convertiría en su hermano, pagaría su deuda, restauraría su herencia, los tomaría como su novia y aseguraría su futuro para siempre. Y su nombre es Yeshua el Mesías, el verdadero Redentor, el Booz mayor, el Redentor de las almas, el restaurador de la herencia, el esposo de los redimidos, la esperanza de todos los que confían en él.